Para el segundo avance que vamos a presentar, hicimos algunos cambios en el proyecto. Añadimos una nueva opción 3, recorriendo las otras. Y en esta opción 3 vamos a editar la información del libro. Puede ser la información del libro o también la del autor. Eh, Vamos a comenzar a pedir que ingrese el índice del libro que desea editar. Este comienza en 0 y, o sea, 0 va a ser el primer libro que el usuario ya ha ingresado y nos va a pedir que ingresemos el nuevo título, la nueva editorial y el nuevo número de páginas. No es necesario que haya cambios, puede guardar los mismos valores que ya tenía antes, pero por si hubo algún error de al escribir o si ingreso algo mal. Ya luego que ingresamos todos estos valores, nos va a imprimir libro editado correctamente. Y en caso de que ese índice del libro que pidió no exista, es decir, si no hay algún libro con ese valor, nos va a decir que ese libro no es válido. Decidimos hacer dos casos, uno para editar información del libro y otro para editar información del autor. Después de que se imprimen los títulos referentes al dato que se va a pedir, el cual es el índice del libro que contiene el autor que se desea editar, en la siguiente línea se declara el tipo de dato que se va a ingresar, que es entero, por eso se puso int. En índice libro autor se refiere a la variable donde se va a guardar ese dato. Es igual a scanner.nextInt para poder obtener y que se guarde ese dato en la variable que pusimos. Después es scanner.nextLine para consumir el salto de líneas para evitar problemas al leer entradas posteriores. Después seguimos con un if, el cual tiene una condición, el cual es que el índice del libro autor debe ser mayor o igual a 0 y también que el índice del libro autor debe ser menor al número de libros. El número de libros es el total de libros ingresados al sistema. Si esta condición se cumple, entonces vamos a obtener el libro en el índice proporcionado, el cual es en la siguiente línea que dice libro autor, que el libro autor es la variable donde se va a guardar el dato que consigamos de tipo libro, y libro es una clase definida que es igual a libros entre corchetes índice libro autor. Índice libro autor es la variable en donde anteriormente ya guardamos el índice que se desea buscar. Entonces con esto, en el arreglo libros se va a obtener el dato que se encuentra en esa posición. Ya obtenidos estos datos, se implementa otro if en el cual se pone la condición de que el número de autores que está asociado al índice que se indicó sea mayor a 0, es decir, que por lo menos ese libro debe de tener un autor. Si no tiene mínimo un autor, entonces esto no se va a poder cumplir. La función que sigue simplemente se encarga de mostrar todos los autores que tiene ese libro que se eligió. Esto se hace mediante un for, en el cual se va a ir enlistando cada autor que tenga ese libro y se va a mostrar su nombre y su nacionalidad. Como podemos ver en la línea que está abajo del for, que es autor, se refiere al tipo de dato, o sea, la clase definida que tenemos como autor, y autor con A minúscula, a la variable donde se va a guardar el dato que nos lo va a proporcionar el arreglo que está formado por libro autor.getAutores. GetAutor nos va a poder permitir leer el dato que está guardado en la posición i. La i pues es la posición o el lugar donde está guardado ese dato, que mediante el for nos podemos dar cuenta que inicia en 0 y va aumentando de 1 en 1. Lo que está abajo es simplemente lo que se manda a imprimir, system.out.print ln, simplemente es para ir imprimiendo cada dato. Después de que los datos fueron mostrados, le vamos a pedir al autor cuál de esas opciones de autores es al que quiere editar sus datos. Para poder leer cuál de las opciones que fueron mostradas de los autores
quiere elegir, se utiliza el índice autor editar igual scanner.nextIn. Y simplemente con eso se puede leer y se guarda en la variable índice autor editar. Después este dato se ocupa en el if para crear otra condición, el cual se refiere a que el índice del autor editar que fue ingresado debe ser mayor a 0 y debe ser menor o igual al número de autores que tiene ese libro. Si esto se cumple, entonces con la parte del código que está abajo, que es autor editar igual a libro autor.get autores, se va a buscar todos los datos que estén referentes al autor que se encuentra guardado en esa posición. Después simplemente se van a pedir los nuevos datos que corresponden al autor que vamos a editar, el cual es su día, mes y año, y mediante métodos set vamos a poder modificar la información. Un ejemplo es en la línea en donde está autor editar.set, nombre, entre paréntesis, el nuevo valor que va a tener esa variable. En autor editar es donde se guarda en la posición en la que está guardada el autor del cual se le quiere modificar sus datos, y .set nombre simplemente es para llamar al método set para poder cambiar ese valor. En las líneas siguientes ocurre algo parecido, solamente que esto ahora ya es con su día, mes y año. En autor.set fecha de nacimiento, entre paréntesis, aquí es un poco diferente porque fecha de nacimiento también es una clase que ya tenemos establecida, por lo cual se va a crear una nueva instancia con unos nuevos datos. Por eso la estructura es algo diferente a cuando cambiamos el nombre. Y por último, si todo se ejecutó correctamente y cumplió con todas las condicionales, los ifs, se manda el mensaje de información del autor editada correctamente. Si no, siguen elses que corresponden a cada if. Y dependiendo de cuál if no cumplió, se le va a mandar determinado mensaje que el dato que ingresó no es válido para cada situación.